Madre mía, chicos y chicas. Tenemos salseo de primera mano sobre Kanyaman que os va a dejar con los pelos de punta. ¿Recordáis ese susto que se llevó hace nada? Pues ya sabemos el verdadero motivo y os juro que nadie lo veía venir. Estaba yo tranquilamente viendo las redes como siempre y ¡zas! Me encuentro con la noticia. Se hablaba de que Kanyaman había pasado un mal rato, un susto grande, pero lo pintaban todo muy vago, muy nebuloso. Como si hubiera sido una tontería, un despiste. Pero yo, que os conozco y sé que os gusta el meollo, me puse a investigar y bingo. Resulta que el tema es mucho más serio de lo que contaron. Parece ser que todo se debió a un malentendido con un paparazzi. Sí, lo que oís. Pero ojo, no uno de esos que van detrás de él a todas partes y le piden fotos. Este era diferente, más agresivo. Para ser honestos, a mí me da muchísima pena. Imaginaos la situación, tú vas por la calle intentando hacer tu vida normal, y de repente te encuentras con alguien que se te viene encima de mala manera, gritando, intentando sacarte fotos a quemarropa. Eso tiene que ser aterrador. Y más si eres una persona tan conocida como Kanyaman, que sabes que siempre hay ojos sobre ti. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la presión mediática está llegando a un punto insostenible. Los paparazzi a veces cruzan todas las líneas. Y Kanyaman, que es un tipo que se deja la piel en todo lo que hace, parece que llegó a su límite. Este incidente, el gran susto como lo llamaron, no fue una simple anécdota, fue un aviso. Un grito de auxilio, casi. Muchos dicen que Kanyaman es un poco dramático. Que exagera las cosas. Pero yo sospecho que lo que realmente le pasó fue que se sintió amenazado. Y es normal, ¿quién no se asustaría si alguien te acorrala de esa manera? No estamos hablando de pedir un autógrafo, estamos hablando de una invasión total de tu espacio personal, con una actitud que puede ser intimidante. Yo creo que este episodio le ha hecho replantearse muchas cosas. Quizás por eso ha estado más callado últimamente, o ha desaparecido un poco del foco. Está procesando lo que le pasó y, sobre todo, lo que puede significar para su seguridad y su paz mental. No es fácil vivir así, ¿verdad? Además, pensemos en la imagen que se proyecta. Si los medios solo cuentan la mitad de la historia, y encima la minimizan, se le hace un flaco favor a la persona. Kanyaman es un profesional, un actor con muchísimo talento y se merece respeto. Y este tipo de sustos no son solo un mal rato para él, sino que afectan a su trabajo y a su vida privada. Lo que me da rabia es que se magnifique todo, pero se olvide el porqué. ¿Por qué un paparazzi se pone tan pesado? ¿Por qué se genera esta tensión? Porque hay un público ávido de salseo, y hay quien se aprovecha de ello. Y al final, los que sufren son las personas. Entonces, resumiendo, el gran susto de Kanyaman no fue un capricho, no fue una exageración. Fue la reacción ante una situación que pudo ser peligrosa y que, sin duda, fue muy estresante. Es un toque de atención para todos, para los medios, para los fotógrafos y para nosotros, que consumimos esta información. Hay que ser conscientes de que detrás de las cámaras y de las portadas hay personas de carne y hueso. Y ahora, la pregunta que os lanzo a vosotros, que sé que tenéis opinión, ¿creéis que esta situación le hará alejarse más del ojo público o será un impulso para defender su privacidad de forma más contundente? Os leo en los comentarios.